La segunda plática y la va a impartir la psicóloga Erika Bachhoff-Allard. Ella es licenciada en psicología, educadora en diabetes, terapeuta cognitivo-conductual y sistémica individual y en grupos. Coordina muchas cosas, sobre todo programas en niños y jóvenes con diabetes tipo 1. También está dentro del Diplomado de Educación en Diabetes para Profesionales de la Salud y participa en el Campamento Tonali para niños y jóvenes con diabetes tipo 1. Adelante, Erika. Bueno, pues gracias por la invitación. Estamos contentas de estar acá. Vamos a hablar de un tema que también suena muy comúnmente, ¿no? Mi apetito es por una sensación física, fisiológica del cuerpo, o es más bien tiene raíces emocionales. Yo diría que no podemos definir que uno está separado del otro. Yo creo que las emociones afectan en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad, pero sí hay que aprender a ser conscientes en qué momentos están involucradas y si en nuestro momento cotidiano al comer las emociones están realmente involucradas. Para empezar a hablar sobre esto, primero quiero definir qué sería el apetito emocional. Y en este sentido, el apetito emocional es comer cuando no se tiene hambre realmente, o incluso cuando ya terminé de comer y sigo teniendo muchas ganas de comer sin parar. Las personas, sobre todo con sobrepeso y obesidad, no tienen este instinto del que hablaba Beatriz de saciedad. Recordemos que la obesidad es una enfermedad y está catalogada como tal. Y una de las cosas que se ven como impedidas es esta saciedad, ¿no? No, como estoy comiendo tan rápido y está mediada por algunas emociones, no logro darme cuenta de que estoy saciado. Es generada por una emoción o una experiencia, es decir, lo que ocurre cuando intentas saciar las necesidades emocionales con comida. Ejemplo, me estoy divorciando de mi pareja, estoy realmente enojada, estoy triste y aprendo por toda esta educación en televisión, en radio, en redes o con mi familia, que comiendo me siento mejor. Entonces me invitan a comer o tomo un helado o generalmente son alimentos de alto aporte calórico, lo que se me antojan en esos momentos de tristeza, enojo o alguna otra emoción, perdón. Generalmente la comida se estaría utilizando como sustituto de una emoción que otorgue calma o tranquilidad. Digamos, como no puedo ser consciente y darme cuenta en ese momento de que necesito quizá respirar, pensar qué está pasando, por qué me estoy sintiendo triste, tal, actúo instintivamente y con un impulso. Y lo primero que hago es comer, y esto también es cultural. En México la comida es base de nuestras relaciones. Me siento a comer en la mesa para relacionarme con mi familia, con una pareja o con mis amigos, y el alcohol en este sentido está también muy relacionado a esto, ¿sí? El alcohol, el tabaquismo y la comida. Entonces les puse aquí algunas características para que ustedes vayan observando si cumplen con criterios de tener apetito emocional. El primero es que se siente hambre de golpe y la necesidad de comer es urgente. No puedo esperarme, quiero comer, y cuando como muy rápido. Beatriz ya nos hablaba de esto. Sigo comiendo a pesar de sentirme satisfecho. Digamos que mi centro de saciedad no me está dando la indicación de ya, y eso también tiene que ver con comer rápidamente. No me acuerdo si tenía hambre cuando empecé a comer, simplemente de repente ya estoy comiendo. Ni siquiera sé si es por hambre, solo está la comida enfrente y me la como. Como tan rápido que no sé decir cuánto comí, ni sé si estoy disfrutando la comida. Esto es tan rápido que también se pierde la capacidad de disfrutar. Quiero comer cuando estoy triste, cansado, aburrido o me siento solo. Esto siempre va acompañado del apetito emocional. Hay una emoción como estas y me dan ganas de comer.
El hambre está acompañada de ansiedad. También ahora les voy a enseñar cómo diagnosticar si nosotros tenemos depresión o ansiedad, qué síntomas debemos de cumplir para tenerla. Y me siento avergonzado o culpable después de comer. Esto es característica principal de cuando estamos comiendo de más y estamos comiendo influenciado por nuestras emociones. Siento una culpa muy grande porque sé que no cumplí con las porciones que ya acabamos de ver, ¿verdad? Sino que sí estoy comiendo de más y me siento incluso un poco indigesto, sobrecargado. La sensación de hambre inicia en la cabeza, no en el cuerpo. Digamos, no siento un vacío en el cuerpo, no siento como hambre en el estómago, sino es muy en el pensamiento. Tengo solo hambre por un antojo o por una comida especial, es decir, se me antojan los chocolates o se me antoja el churro con cajeta de Coyoacán o se me antoja la torta de tamal que venden en la esquina. Los antojos son específicos y eso es más emocional que por una necesidad física, ¿sí? Los alimentos también causan cierta dependencia. Si comes alimentos que querías, el hambre se sacia parcialmente y a las pocas horas de haber comido vuelves a sentirte ansioso, enojado o estresado o con ganas de comer. ¿De acuerdo? Yo creo que este es un tema que a todos nos ha pasado en algún momento. Pasa comúnmente también en la adolescencia, en esa etapa que veíamos que estamos creciendo. También tenemos más hambre de lo normal y pasa también muy relacionado a la obesidad o algún trastorno de conducta alimentaria que vamos a revisar pues levemente en esta media hora. Pero si yo les pidiera que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han cumplido con algunos de estos criterios? ¿Me ayudarían a levantar quien se haya identificado? Entonces, vamos a ver que este tema emocional con la comida es muy común. Y para revisar qué es el apetito emocional, hay que empezar primero por definir qué es una emoción y cuáles son las emociones que me ayudan a adaptarme a las circunstancias de la vida y cuáles son las emociones que de alguna manera me dificultan a responder. Una emoción viene del latín motere, que significa moverse, y es un estado afectivo influido por la experiencia. Esto quiere decir que nuestras emociones siempre generalmente hay una situación, una experiencia que estamos viviendo y esto desencadena una emoción en específico, ¿no? La emoción nos impulsa a tener una acción, o sea, una conducta determinada. Cada una de ellas inclina a la persona a dar una respuesta conductual. Los terapeutas cognitivo-conductuales estudiamos que la emoción está relacionada con el pensamiento primero. Digamos, la situación no me genera de entrada un problema, sino hay una situación en específico, yo lo percibo y tengo pensamientos alrededor de esa situación. Eso después me genera ciertas emociones, es como un ABC que va en cadena. Y esas emociones me llevan a la acción, a una conducta. Esto quiere decir que pensamiento, emoción y conducta va de la mano. Si yo estoy percibiendo la comida, digamos, si yo estoy pensando que con la comida se calman las penas, y estos dichos mexicanos, ¿cómo? Las penas con pan son buenas. Esto es un pensamiento alrededor de una situación. Esto me va a llevar, para ejemplificar esto me va a llevar a que cada que tengo una pena, yo percibo que tengo que comer pan y generalmente un pan dulce con chocolate y con helado. Esas son las cosas que se me van a antojar. Y con eso entonces calmo mis males, mi tristeza, mi sentimiento de ansiedad o de enojo. Si yo tengo estos pensamientos que se llaman pensamientos irracionales o errores de pensamiento en las situaciones de mi vida, voy a tener más ganas de comer porque estoy programado de esa manera. Y cuando como, sí, voy a sentir placer, voy a sentir tranquilidad, incluso apapacho, seguridad, etcétera, porque estoy programada de esa manera. Entonces, lo que hacemos los psicólogos en estos temas es que trabajamos con el pensamiento para cambiar la conducta
y la emoción alrededor del tema. ¿Qué emociones ustedes conocen? ¿Cuáles son las emociones que pudieran decirme que existen? Alegría, tristeza, enojo, miedo, decepción. ¿Conocen alguna más? Estrés. Ok. Vamos a ver. Las emociones se dividen básicamente en 7 categorías principales. Claro que de estas derivan muchas más, pero principalmente las podemos encontrar así. Les llamamos funcionales o disfuncionales o adaptativas y desadaptativas, no porque sea mala sentir una y sea buena sentir otra, simplemente es porque nos ayudan a responder de manera más adaptativa o más funcional a una situación. Esto quiere decir que la molestia sería más adaptativo molestarnos en una situación que responder con ira. La ira sería, lo disfuncional tiene que ver también con la intensidad y el tiempo. Si yo estoy sintiendo molestia por mucho tiempo y con mucha intensidad, se convierte en ira, y esto pasa en cada una de las emociones. El temor, en su categoría disfuncional, sería miedo, preocupación sería ansiedad o estrés, tristeza, depresión, alegría, euforia, tranquilidad, apatía. La apatía es una categoría bien disfuncional. Y el amor y pasión. Muchos, la otra vez que di una plática de esto, me preguntaban, entonces si siento pasión, ¿soy disfuncional? No quiere decir que seamos disfuncional, simplemente quiere decir que si estamos en una relación amorosa, digamos, muy intensa, vamos a responder con pasión, con este amor muy intenso, pero también las peleas entonces también posiblemente sean así de intensas, porque estamos viviendo una relación apasionada. La pasión no es que sea mala, simplemente estas emociones nos llevan a responder con más fuerza, y eso hace que quizá la respuesta sea más desadaptativa, nos traiga algunos problemas. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí? Muy bien. Cuando las emociones son muy intensas, el comportamiento se ve entorpecido o se vuelve desadaptativo. Es lo que les decía, aquí en esta imagen se logra ver la amígdala y el hipocampo, que le pusieron así porque se parecía a un hipocampo marino. La amígdala es como una cosa circular, pareciera una semilla. La quisiera señalar, pero ¿así? Ya lo vi. Perdón. Esto sería la amígdala. Este es el hipocampo y aquí está la corteza prefrontal, que pertenece a la corteza frontal. La amígdala y el hipocampo son parte del sistema límbico, y estos, digamos, las emociones no se sienten en el corazón, las emociones están en el cerebro. La amígdala controla toda la respuesta emocional, y el sistema prefrontal es el que las analiza esas emociones, y es el que tiene la capacidad de juicio, de toma de decisiones, de decir, a ver, estás sintiendo esto, quizás estás exagerando, o cuando nos da culpa, se siente en la amígdala, pero también la corteza prefrontal pone de su parte y dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hacer esto, mejor vamos a esperar. O cuando no estoy de acuerdo con alguien, todo el juicio, las decisiones están en la corteza prefrontal. La amígdala y el hipocampo controla el miedo, emociones intensas de este tipo, miedo, ansiedad, están también controladas y mediadas por el hipocampo. Eso es importante saber porque en una persona que, por ejemplo, un adolescente que es rebelde y tiene emociones como pues más intensas, les cuesta, todavía no tienen desarrollada completamente la capacidad de juicio, de análisis y decisiones por la corteza prefrontal. Digamos que su comportamiento se está viendo en su mayoría tomado por la amígdala, el sistema límbico, el hipocampo. ¿De acuerdo? No soy médico, pero bueno, sencillamente más o menos así es la explicación. Están en el cerebro y
de ahí es de donde respondemos. El estrés tiene mucho que ver con cuando tengo una necesidad de comer, y como ya les mencionaba Beatriz, el estrés promueve cambios fisiológicos con un incremento en las hormonas contrarreguladoras. En este sentido, las hormonas contrarreguladoras pueden ser el glucagón, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, pero el cortisol en este sentido, cuando estoy muy estresado, se llama distrés o estrés crónico. Si todos mis días en la cotidianidad es normal para mí sentirme estresado, preocupado, acelerado, estoy generando cortisol, y el cortisol es una de las hormonas que no me ayuda a bajar de peso, al contrario, ayuda a subir de peso. Y también el glucagón ayuda a que los niveles de glucosa sean más elevados. Entonces, si observamos a personas con sobrepeso, obesidad y diabetes, con estas hormonas contrarreguladoras que sí se generan por el estrés, los niveles de glucosa se van a ver afectados también. Entonces, por un lado, es difícil bajar de peso, y por otro lado, estoy teniendo un riesgo para desarrollar diabetes, o si ya la tengo, mis niveles de glucosa seguramente que no van a estar muy bien controlados cuando hay un estrés crónico y muy presente. Quiero que hablemos un poco de depresión y ansiedad y cómo esto afecta en mi apetito, en mi manera de comer, en la respuesta que tengo ante la comida. La depresión, en términos generales, abarca una variedad de cambios en el estado de ánimo que implican cambios negativos en la conducta. De alguna manera, como ya veíamos, es más intenso. Mi conducta se va a ver entorpecida y no puedo responder. Los psicólogos y los psiquiatras usamos los criterios del DSM-5, es como la Biblia de los psiquiatras para hacer un diagnóstico de depresión, y se debe de cumplir, debe de estar permanente por más de 2 semanas algunos de estos síntomas, y se debe de cumplir con 3 o más de los siguientes síntomas, ¿ok? Los siguientes es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según la observación de otras personas. Porque si yo le pregunto a alguien con depresión, ¿cómo estás?, generalmente puede contestar bien. Pero su mamá, su pareja, su familiar puede ver que pasa durmiendo, que tiene menos hambre o más hambre, que tiene disminución en el interés en el interés o placer hacia todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer dieta, y esto tiene que ver con que las ganas de comer también se ven afectadas, disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Una gente con depresión es difícil tomar decisiones, tomar una clase, digamos, se pierde, no se puede concentrar, no puede memorizar. Y cuando es una depresión mayor, aparecen ideaciones, incluso intentos suicidas. La depresión y la ansiedad generalmente no se diagnostican porque no se conocen los criterios de diagnóstico en los profesionales de la salud en general. Digamos, llegamos a referir a un médico cuando ya vimos que alguien se intentó suicidar, pero en estadios anteriores, pues es como el estrés, lo vemos normal como parte de la vida. Esto conduce a un funcionamiento deteriorado, como ya lo decíamos. La preocupación básicamente, la ansiedad básicamente son preocupaciones excesivas, que generalmente tiene que ver con una anticipación aprensiva. Antes de que pase una situación, yo ya me estoy anticipando y estoy pensando que va a pasar lo peor o que va a salir muy mal. Eso tiene que ver con la ansiedad. Tiene que estar más días presentes de los que ha estado ausentes durante un mínimo de 6 meses en relación con diferentes sucesos o actividades. Por ejemplo, en lo laboral, en la escuela, en ámbitos sociales.
Y los criterios diagnósticos, volvemos. Esto debe de estar, la ansiedad se diagnostica por estar presente 6 meses, como decíamos, y tienen que haber 6 o más síntomas de los siguientes: inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. La ansiedad o preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral, es lo que veíamos. También otro síntoma es que la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos o de sustancias. Por ejemplo, si estoy tomando un medicamento o alcohol o alguna otra droga y hay síntomas de ansiedad, no se atribuye a eso, sino es en la vida cotidiana como lo diagnosticamos. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Estos criterios son para diagnosticar ansiedad generalizada. Y aquí en México, dado las actividades del día a día, el tráfico, el trabajo, el estrés, muchos de nosotros cumpliríamos con criterios para o depresión o ansiedad generalizada. Y eso va de la mano y es un caminito para que toda la parte alimentaria se vea afectada. O hacemos largos periodos de ayunos o comemos de más. Fíjense, no se diagnostica, hay muchas personas deprimidas y no se diagnostica por este tipo de situaciones. Hay un miedo a ser discriminado, estigma de que me digan, bueno, además de que tengo sobrepeso, obesidad o diabetes, además de todo me van a decir que estoy deprimido o tengo ansiedad, y además no solo tengo que ir al médico, también al psicólogo y al nutriólogo. La gente no quiere, digamos, tratarse y actuar y ser catalogado como el gordo, ansioso, etcétera, ¿no? Hay mucho estigma alrededor del tema. Hay creencia de que estar deprimido con ansiedad es ser débil. Hay muchos prejuicios de la gente, o a veces simplemente no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que atender a los hijos, tal. No tengo tiempo para tratar mi estrés o mi ansiedad. Hay una falta de entrenamiento en el uso de instrumentos diagnósticos y hay un rechazo para atender aspectos psicológicos y psiquiátricos. Generalmente se dejan de lado porque lo que es más urgente o más importante de atender son los aspectos médicos, eso es lo que creemos. Pero generalmente si no trabajamos los aspectos médicos y nutricionales de la mano de los psicológicos, es difícil ver un avance, sobre todo en personas con sobrepeso, obesidad, con trastornos de conducta alimentaria, que tienen criterios de ansiedad o depresión. Tenemos que trabajar los aspectos psicológicos forzosamente para generar un cambio. Vamos a ver brevemente cuáles son los trastornos de conducta alimentaria y se los pongo porque en la anorexia no está tan relacionada, pero en sobrepeso y obesidad sí se dan trastornos como bulimia o trastornos por atracón. Lo vemos comúnmente, entonces es importante ver cuáles son. En la anorexia, bueno, hay una pérdida significativa de peso originada por el propio enfermo, siguiendo dietas extremadamente restrictivas. Entonces puede ser de tipo restrictiva o purgativa. Y también hay un deterioro de la imagen corporal. La persona puede estar delgada y dice que tiene sobrepeso, que está gordo. En la restrictiva apenas si come y en la purgativa, además de que casi no como, utilizo métodos laxantes, diuréticos. ¿Qué pasa con la bulimia? En la bulimia son ataques de voracidad alimenticia, atracones seguidos de conducta compulsiva para prevenir ganancia de peso. Entonces, fíjense en la imagen, en un periodo de 2 horas, esta persona puede comer esa cantidad de comida de una manera acelerada, va acompañada de mucha ansiedad, no encuentro la saciedad, sigo comiendo hasta que realmente empiezo a generar un malestar
físico, estomacal. Y después hago ayunos, vomito, uso laxantes o diuréticos. Hemos encontrado personas con sobrepeso o obesidad que cumplen con los criterios de bulimia. Hay sobrepeso o hay obesidad por estos también atracones. Y después, para compensar, bajo de peso. Para compensar bajar de peso, ayuno, vomito, uso laxantes, etc. Pero el criterio que más cumple en sobrepeso y obesidad es que se consumen grandes cantidades de alimento durante un periodo corto de tiempo. Ya veíamos que les decía Beatriz, una técnica básica, una herramienta básica es come despacio, siéntate en un lugar para comer, come poco a poco los alimentos, disfrútalos. Incluso hay una técnica que si quieren buscarla, se llama mindfulness, que hacen un ejercicio con una pasa y el mindfulness es estar atento en el momento presente, poner toda mi atención en el momento presente y estar atento de todas las situaciones que pasan a mi alrededor. Entonces, los investigadores de esta teoría pusieron a personas con una pasa y antes de comerse la pasa, a observar cómo era, a ver sus arrugas, a ver su tamaño, acercarla al oído y escuchar cómo suena, a escucharla a mi nariz y oler a qué huele, alejarla, observarla un poco y cuando me la meto a la boca, masticarla poco a poco, lentamente, respirando con calma y sabiendo qué estoy sintiendo en ese momento. Que siento placer, estoy disfrutando, a qué sabe rico, sabe mal, eso es mindfulness. Y eso deberíamos de hacer todos en cada cosa que hiciéramos, darnos un momento de estar en el momento presente para responder, para disfrutar las situaciones. No pasa en estos trastornos, es muy rápido, no se disfruta la comida y como una gran cantidad de alimentos. Hay una pérdida subjetiva del control mientras como, siento que pierdo el control. Tengo la comida, pero la comida es más poderosa que yo. Me la tengo que comer toda. Y eso tiene que ver también con las percepciones o la educación que tengo, los pensamientos. En mi casa me enseñaron que nada se tira. Entonces, si me sirven un plato de este tamaño, como nos decía Beatriz, pues me lo tengo que acabar porque la comida no se tira. Se dan 2 o más atracones por semana durante 6 meses. Ahí estaríamos cumpliendo con trastornos por atracón, que se den 2 o más durante 6 meses, atracones. Y 30% de los obesos alcanzan criterios para trastorno por atracón. Entonces es importante saber qué preguntar. ¿Son profesionales de la salud acá? En el auditorio, levanten la mano quienes son profesionales. Ok. Los demás, ¿a qué se dedican? Brevemente. Ama de casa. Nutrióloga, también eres profesional. ¿Quién dijo que no era profesional por acá? Dietista. Ok. Ingeniero civil. ¿Sí? Investigación. Muy bien. Estas preguntas generalmente las hacemos los profesionales de la salud. Sí podemos ser dietistas, nutriólogos, médicos, psicólogos o si tenemos otra profesión, incluso nos dedicamos a la casa. Es importante nosotros mismos hacernos estas preguntas o a nuestros familiares. ¿Estoy satisfecho con mi peso actualmente? Tengo metas de peso, quiero bajar de peso. Generalmente, si nos preguntan, ¿estamos satisfechos con nuestro peso? ¿Quieres bajar de peso? Generalmente, muchas personas contestamos, sí, quiero bajar de peso, no estoy satisfecho, me gustaría cambiar esto. Y esto tiene que ver con una aceptación, ¿verdad? Esto es otro tema de autoestima, de autoaceptación, como tenemos estándares de belleza establecidos. Pero sí nos pueden dar criterio estas preguntas para identificar si estamos teniendo un problema alrededor del peso. Hay que preguntar
si esa persona ha tenido experiencias por anorexia, bulimia o por atracones, comer muy rápidamente con mucha ansiedad. ¿Cómo te sientes con tu peso actual? ¿Cuánto pesas? ¿Te gusta la forma de tu cuerpo? Idealmente, ¿cuánto te gustaría pesar? ¿Piensas que comes mucho? ¿Piensas que comes bien? ¿O piensas que comes muy poco? ¿Es regular tu periodo? En la anorexia, el periodo se vuelve irregular. Generalmente lo pierden por algunos meses y les viene una menstruación muy, muy chiquita. ¿Qué emociones estabas sintiendo antes de comer? Sé que no son psicólogos, pero no necesitamos ser psicólogos para hacer consciente en este momento. Estoy comiendo porque estoy sintiéndome enojada, estoy sintiéndome triste y siento que con comer me voy a sentir mejor. ¿Qué estoy sintiendo en este momento antes de comer? ¿Estoy disfrutando la experiencia de la comida o estoy comiendo aceleradamente sin darme mi tiempo, sin disfrutar? ¿Cómo te sientes luego de comer? ¿Me siento con culpa? Generalmente después de comer siento culpa o me siento muy recargado, siento que me pasé de comer. ¿Y se ha ido la emoción negativa inicial o simplemente la has desplazado temporalmente? Y esto lo preguntamos porque generalmente es, pues ya comí mi chocolatito caliente, mi churro y tal, me siento bien en el momento, pero eso es temporal y después la tristeza sigue ahí, el enojo sigue ahí, porque lo que tenemos que trabajar de entrada es la emoción y el pensamiento, no lo que está supliendo la comida temporalmente. Y eso sería todo por mí. Vamos a dejar las preguntas para después.